Welcome. Bienvenidos a C2G Talk, una serie de entrevistas con profesionales y dirigentes de opinión influyentes para explorar los desafíos en materia de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima, como la remoción de dióxido de carbono o la modificación de la radiación solar. Soy Janos Pastor, al frente de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, y hoy me dirijo a la directora de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. Esta comisión tiene como cometido fomentar el desarrollo económico de los Estados miembros, fomentar la integración regional y promover la cooperación internacional en pro del desarrollo en África. Antes de sumarse a la comisión, Sandra fue la directora de la Corporación Financiera Internacional en su departamento de África. Antes ocupó varios puestos en el Banco Mundial como directora de país para Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal, entre otros. Fue también asesora del director ejecutivo del Banco Mundial para África. También ha sido investigadora asociada en universidades estadounidenses en Minnesota y California del Sur. Es un placer contar con usted. Muchas gracias, Janos. Es un placer estar con ustedes para participar en esta serie de C2G Talk. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con una cuestión muy importante. ¿Nos puede hablar del trabajo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África y cómo, sobre todo, se centra en apoyar a los países de la región para luchar contra el cambio climático? En esta Comisión de Naciones Unidas para África nos complace ser una de las instituciones que abarca todo el continente africano. Básicamente, trabajamos de Argelia a Zimbabue y de Dakar a Djibouti, como suelo decir. Ayudamos a los países a enfrentarse al cambio climático, y un ejemplo de ello es lo que hicimos hace 2 o 3 semanas, a principios de septiembre. Se celebró una reunión de todos los ministros de medio ambiente del continente para ver cuál sería la posición del continente africano en la COP. Lo primero que hacemos, por tanto, es ayudar a los países a establecer las prioridades, también a defender sus prioridades en el escenario internacional, para que las tengan en cuenta en los países desarrollados. También trabajamos con las economías más desarrolladas del continente, como por ejemplo Marruecos. Hemos hecho con Egipto y ahora estamos a punto de acabarlo con Kenia, por ejemplo, un estudio para ver cuáles son las consecuencias de la pandemia. África está sufriendo la peor recesión que ha habido en los últimos 25 años y este estudio que realizamos con la Universidad de Oxford se adentra en ver cuál puede ser una recuperación verde. Hay varios estudios que muestran que Sudáfrica, por ejemplo, podría recibir un 120% más de valor añadido si creciera de manera sostenible, 33% más de puestos de trabajo, y unas cifras similares las podemos aplicar también a la República Democrática del Congo. Así que claro que el cambio climático es importante. Claro que los compromisos adquiridos por los países para 2050 son importantes, pero sobre todo tenemos que trabajar con los países para ver cómo articular estos objetivos en la realidad. Y una pieza fundamental es la financiación. Por eso defendemos que se destinen recursos para África y ayudamos a los países a utilizar esos recursos en pro del desarrollo y de la lucha contra el cambio climático. Esto es sumamente interesante porque está hablando de la recuperación frente a la COVID, de lograr los objetivos en materia climática. ¿Ve usted avances en la región a la hora de incorporar estas ideas? Sí. Las dos más fáciles son las de optar, por supuesto, por la energía renovable. Hay un enorme déficit en este ámbito en el continente, así que una de las cosas en las que estamos trabajando es congregar la financiación que resulta necesaria para invertir en energías renovables. Es una de nuestras prioridades y muchos países están muy activos en este terreno. Por otra parte, tenemos que trabajar en las zonas rurales. Se trata de ver
cómo se pueden utilizar los recursos hídricos y tecnologías para la agricultura a fin de ser más eficientes en estas zonas. Y no solamente es lo correcto, sino que es lo que tiene sentido económicamente, porque el retorno de este tipo de inversiones en conservación y en el uso de energía sostenible es muy elevado, así como el retorno de un uso eficiente de los recursos hídricos. Por tanto, se puede impartir este tipo de conocimiento entre ciudadanos, entre agricultores, y hay apetito en el sector privado para este tipo de iniciativas. Ha mencionado usted el amplio abanico de países que se incluyen en la región. Hay países menos desarrollados, también economías más avanzadas. ¿Cómo se puede fomentar la cooperación entre países tan diversos? Por ejemplo, ¿el cambio climático es un factor de unidad en la región o no? Bueno, sí, a mí me parece que es una forma de congregar a los países de la región. Y le voy a dar un ejemplo. Senegal cuenta con una autoridad o pertenece a una autoridad de explotación energética que congrega 5 o 6 países en la región, alrededor de la cuenca hidrográfica de África occidental, y lo que se está haciendo, por ejemplo, es gestionar este tipo de recursos hídricos para la explotación energética, pero también para facilitar el tránsito hacia el mar. Malí, por ejemplo, produce energía hidroeléctrica a partir de presas que hay en Malí y hay un acuerdo comercial que comparten, por ejemplo, Mauritania y Senegal, también Mauritania y Guinea, y todo este proceso logra que se refuerce la colaboración y además reduce y asegura que cada país tiene acceso a la fuente energética más económica en un determinado momento. Es algo en lo que tenemos que avanzar en el continente, porque claro que queremos ampliar instalaciones energéticas solares, por ejemplo, en distintas ciudades, pero, por ejemplo, es fundamental también aunar las fuentes energéticas para poder optimizar el uso de recursos energéticos, y lo mismo sirve para los recursos hídricos o para el transporte, por ejemplo, como están haciendo estos países en la comunidad internacional. Recientemente, por ejemplo, lo que sucede en Europa con los precios del petróleo que están subiendo, la situación en Rusia, incluso en momentos de crisis, los países siguen cumpliendo con estos acuerdos energéticos porque son realmente importantes y son un pilar esencial de la colaboración que se mantiene entre países en la región. Quizás haya visto el informe del Grupo de Trabajo 1 del sexto informe de evaluación del IPCC que se publicó en agosto. Hay una serie de tecnologías que se proponen para recortar emisiones y para proceder a la remoción de dióxido de carbono a fin de alcanzar un nivel neto cero de emisiones y después pasar a emisiones negativas. En función del enfoque de remoción de dióxido de carbono que se aplique, ya sea natural o tecnológico, pues hay una serie de consecuencias sociales, económicas, que pueden ir a favor o en contra del desarrollo sostenible. ¿Cómo pueden los gobiernos reducir esas disyuntivas, esos conflictos que pueden surgir de la remoción de dióxido de carbono a fin de aprovechar al máximo sus ventajas? Pues es una pregunta muy interesante en la que nosotros estamos muy enfrascados. Hay una serie de cobeneficios más allá del hecho de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. En muchos países del continente se están emprendiendo muchas iniciativas para restaurar los bosques. Creo que el objetivo es plantar 30.000 millones de árboles en los próximos 5 años. Al tiempo que están restaurando los bosques, los manglares, pues se protege el ecosistema, se protege además los recursos naturales, gracias a los que podemos seguir explotando, por ejemplo, los recursos hidrológicos para producir energía. Una de las cosas que estamos haciendo es ver si podemos proteger los árboles que se plantan con distintas medidas
y estableciendo incentivos para que los habitantes de las zonas repobladas no tengan que recurrir a la tala, por ejemplo, para salir adelante. El patrimonio natural es algo que debemos conservar, no solamente por el valor intrínseco del patrimonio natural como tal, sino también tenemos que conservar ciertas prácticas agrícolas. En Benin, por ejemplo, se están poniendo en marcha medidas de este sentido, se está protegiendo una amplia zona, hay muchos visitantes y la gente pues está muy interesada en estas zonas protegidas en el campo, también en ciertas zonas de explotación maderera, también en Gabón, en otros lugares, son medidas de explotación maderera sostenible, con lo cual se están emprendiendo iniciativas muy interesantes que conservan el medio ambiente y además crean puestos de trabajo. Así que hay un gran esfuerzo de replantar árboles. La ambición de África es la de prosperar apostando por el desarrollo sostenible, es decir, económicamente, pero al mismo tiempo conservar el medio ambiente y hacerlo de forma sostenible. Con respecto a las fuentes energéticas, hay combustibles fósiles, biomasa, pero es verdad que hay una carencia a nivel continental en cuanto a fuentes de energía. Necesitamos más formación en esta materia. Y en la comisión solemos decir cuál es el tipo de transición que se ha de acometer en cada país para trabajar con la población, empezar a trabajar a pie en el terreno con las personas, partiendo de una formación del ciudadano de a pie. Se pueden utilizar tecnologías, pero no son lo mismo. Una cosa es distribuir energía renovable, otra cosa es aplicar, por ejemplo, agricultura a gran escala, que suele ser más intensiva en el uso de recursos hídricos. Por tanto, es fundamental que se entiendan cuáles son las distintas iniciativas, distintas tecnologías, cuál es el relato que tenemos que difundir para garantizar esas ambiciones de esos objetivos de prosperidad al tiempo que se lucha contra el cambio climático y se reduce el uso de combustibles fósiles. Uno de los objetivos del continente, ya ha explicado usted, que es la prosperidad. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, no se trata de cumplir con objetivos puramente en el ámbito del clima, sino que también es una actividad económica que puede ser vector de desarrollo. Y lo mismo sucede con el avance hacia ciertos objetivos en materia de carbono. No sé si en África cunde esta idea. Sí, a mí me parece que sí. En África se impone el relato de que tenemos que tomar decisiones que sean sensatas desde el punto de vista del clima, pero cuya motivación subyacente es vivir mejor. Cabe citar como ejemplo los pueblos, por ejemplo, que viven en las turberas de la cuenca del Congo. Hay enfermedades que se transmiten a través del agua, no tienen enfermedad y tienen que caminar durante kilómetros para poder acceder a agua limpia. Si nosotros vamos allí a estas zonas y les decimos que conservar la turbera es lo más adecuado, pues va a caer en oídos sordos. Lo que es necesario es establecer un precio de carbono para que reciban un beneficio por conservar los bosques y que se combine la actividad de explotación maderera o la tala de una cierta manera que pueda propiciar el desarrollo, la construcción de vivienda con el uso de tecnologías que permitan realizar actividades agrícolas de forma distinta y, ya digo, cortar árboles, por ejemplo, de manera sostenible. Es decir, hay que integrarse más con el ecosistema y esa es la conversación que hay que mantener, porque si se les ofrece una oportunidad de mejorar sus medios de vida al tiempo que se protege la naturaleza, es el camino para avanzar y ahí deberíamos centrar nuestro mensaje. Hay muchas ideas acerca de cómo lograr la remoción de dióxido de carbono a gran escala. Hay enfoques tecnológicos, enfoques naturales, pero todos entrañan ciertas dificultades. Por ejemplo, permanencia. ¿Cómo se puede solventar esta cuestión de la permanencia en la remoción de dióxido de carbono natural? Por ejemplo, los bosques de la cuenca del Congo cada vez desaparecen más y por tanto pierden su capacidad de absorber carbono. ¿Cómo se puede atajar esta cuestión? La permanencia de las soluciones naturales precisamente es el motivo por los que nosotros abogamos porque se implanten planes de compensación
para África, que se les compense por absorber y conservar carbono. Le citaba antes como ejemplo las turberas de estas cuencas del Congo. A día de hoy, teniendo en cuenta lo importantes que son estas turberas, no podemos dar por sentada simplemente cuál es la contribución que realizan en materia de almacenamiento de carbono. Creemos que se almacenan unos 30 millones de toneladas de carbono en las turberas del Congo, pero necesitamos un programa de conservación a nivel mundial, a nivel internacional, a fin de garantizar la protección de esta parte del mundo, porque si no existiera, todavía estaríamos ya en un umbral muy superior de ese calentamiento global de 1,5 grados. Por tanto, es fundamental un programa de compensación por los sumideros de carbono que proliferan en África, y hay problemas similares, por ejemplo, en América del Sur. El Amazonas, como saben, emite carbono en vez de seguir siendo uno de los sumideros más importantes del mundo. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones y por eso seguimos llamando por invertir 100.000 millones de dólares, pero no sé si esa cifra, 100.000 millones de dólares, es suficiente. Probablemente es una cantidad que ya se ha gastado en África para luchar contra el cambio climático. No es tanto como parece. África no tiene que ser un continente pedigüeño, sino que tiene que recibir una compensación justa por los servicios que presta. En Liberia, por ejemplo, en la cuenca del Congo, se están absorbiendo enormes cantidades de carbono y estos países tienen que resarcirse debidamente por este servicio que prestan a nivel internacional. Confiamos en que se puedan establecer concesiones de este tipo y que se establezcan sistemas de compensación, con un poco de suerte en la COP. En cualquier caso, son conversaciones que tienen que abordar esta cuestión, porque si desaparecen los sumideros de carbono de África, ya no tendremos esa oportunidad, será demasiado tarde. No podemos seguir dilatando este tema, porque si esperamos demasiado ya no habrá nada que hacer. Es fundamental que los países trabajen codo con codo y es esta idea también que cunde en el debate acerca de renovar el multilateralismo, la cooperación internacional. Los países del G20 tendrán una posición que es la que va a predominar en las negociaciones de la COP. Nosotros queremos también que África fije la suya. Y lo que necesitamos aquí en África es que se nos tengan más en cuenta. No solamente se necesita establecer un precio al carbono, sino que se tiene que aclarar qué tipos de iniciativas se van a poner en marcha. Por ejemplo, en algunas zonas se ha puesto un precio a la tonelada de carbono, pero no necesariamente al final se ha propiciado la conservación de zonas que absorben carbono. Se han creado a lo mejor industrias que han acabado secuestrando carbono. Y lo que tenemos es que garantizar que este tipo de iniciativas que tienen muy buena voluntad no acaben teniendo efectos perversos y que realmente beneficien a las comunidades locales que almacenan carbono, lo cual supone un valor evidente para la humanidad en su conjunto. Es fundamental conservar los sumideros de carbono en África y es una cuestión perentoria, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la remoción de dióxido de carbono, hay un tema recurrente, el riesgo moral, a saber, el riesgo que se corre de pensar que la remoción de dióxido de carbono puede servir para apartarnos del esfuerzo más contundente por reducir emisiones y que por consiguiente corramos el riesgo de no lograr los objetivos consagrados en el Acuerdo de París. Este concepto de riesgo moral, como digo, es recurrente y a mí me interesa saber cuál es su opinión en calidad de economista.
cómo podemos equilibrar estas dos necesidades. Lo ideal sería reducir emisiones y después utilizar la remoción de dióxido de carbono para atajar las emisiones residuales que no se puedan recortar. ¿Cuáles son las herramientas económicas y políticas que serán importantes en materia de gobernanza y que pueden contribuir a lograr este objetivo? Pues esta es una pregunta muy interesante. En estos momentos, la tecnología todavía no está plenamente desarrollada. Así que gran parte de estas tecnologías de remoción de dióxido de carbono todavía no se comprenden muy bien, no se conocen fehacientemente los riesgos que comportan. No se sabe muy bien, ¿no?, qué pasa con este almacenamiento de oxígeno, de captura de carbono, de la atmósfera, etcétera. Así que, por ejemplo, la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono y este tipo de tecnologías son positivas, desde luego, pero se requieren muchísimos recursos, se requiere también muchísima tierra que estamos tratando de utilizar para plantar más árboles, para que los bosques sean más grandes y puedan absorber más carbono. Así que hay muchos interrogantes que todavía tenemos que dirimir para ver cuáles son los elementos que entran en conflicto. También tenemos que ver qué pasa con la agricultura, si dedicamos enormes cantidades de terreno para la captura o la remoción de dióxido de carbono con estas tecnologías. Quizás tengamos que recurrir a tecnologías de bioingeniería para la agricultura, con, quién sabe, cultivos modificados genéticamente, pero son cosas que todavía se están estudiando. Por tanto, hay que estudiar cuál es la relación costo-beneficio, cuáles son las repercusiones y se necesitan investigaciones más pormenorizadas en esta materia, más inversión en I+D. Los países que tienen recursos se utilizan en I+D relacionados con mercados emergentes que no necesariamente son apropiados desde el punto de vista geográfico y por eso surgen temas como el del riesgo moral. Sí, bueno, pues esta tecnología puede ser muy buena o puede funcionar muy bien en California, pero quizás no lo sea tanto en la cuenca del Congo o en Benín. Y sí. Resulta que yo implanto esta tecnología en Benín y en el Congo, pero los beneficios se dan a California, pues al final, ¿cuál es el provecho que pueden sacar, ¿no?, países o zonas como Benín y Congo? Por eso hay que ser más transparente, se necesita más información. Siempre ha habido algún tipo de normativa aplicable a las tecnologías de remoción de dióxido de carbono, pero es crucial establecer una plataforma unificada para deliberar acerca de cómo funcionan estas tecnologías y cuál es su repercusión. Hablemos de temperaturas, incluso en un escenario de bajas emisiones que contempla que se alcanza el nivel cero neto para 2050 y que se cuenta con la remoción de dióxido de carbono necesaria para seguir reduciendo emisiones hasta finales de siglo. Se sigue planteando que se alcanzará un calentamiento global de 1,5 grados. ¿Qué puede hacer África para abordar las consecuencias que tiene este aumento de temperatura? Bueno, este exceso de temperatura es algo cuya responsabilidad compete fundamentalmente a las economías avanzadas. Y es algo que hay que poner sobre la mesa. Y para resolver ciertas de estas cuestiones, pues hay que ver qué hacen los países industrializados, qué hacen los países desarrollados. Europa emite unas 330.000 millones de toneladas de carbono, Estados Unidos otro tanto, la India también muchísimas emisiones y sin embargo África
solo 43. Entonces estamos del orden de los 300, 350 en la Unión Europea, en Estados Unidos, y África solo 43. Entonces eso es algo que se tiene que tener presente. China, tenemos 200.000 millones, que es un país que tiene cada vez más peso también en las emisiones. Y bueno, todas estas zonas, como digo, son zonas de grandes emisiones. África no. Y por tanto, cuando planteamos qué necesitan hacer los africanos, qué se tiene que hacer en el continente, solamente se podrá lograr una conversación sostenible y justa sobre las emisiones de carbono si en África se constata que cualquier iniciativa que se ponga en marcha nos ayudará a vivir mejor y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que ver cómo adaptarnos, cómo ser más resilientes, de dónde se van a extraer los recursos. No basta simplemente con decirle a África, deje de hacer esto, deje de hacer esto. No, necesitamos recursos que se puedan utilizar para hacer las cosas mejor. Y estos recursos no necesariamente tienen que venir en forma de ayuda. Es algo que quiero dejar claro, un mensaje que estamos difundiendo. Pueden ser recursos que compensen a África por conservar zonas naturales de una manera que no se ha producido en otras áreas del mundo. La Unión Africana y otras entidades están trabajando con distintas instituciones para que los países africanos puedan ser más resilientes, para que comprendan de dónde proceden las emisiones y para reforzar la protección de los ecosistemas y zanjar o atajar las amenazas que penden sobre ellos. No tengo cifras, no tengo tampoco soluciones mágicas, pero tenemos que ver cuáles son los antecedentes, cuál es la situación en que se encuentra África para ver cómo avanzar. Continuamos con las temperaturas. En estos momentos, las tendencias indican que superaremos 1,5 grados, incluso 2 grados de calentamiento global en función de la rapidez con la que recortemos emisiones. Y se plantean alternativas para enfriar las temperaturas, reflejando más luz solar de vuelta al espacio. Son medidas que se engloban en la modificación de la radiación solar, como por ejemplo el brillo mejorar el brillo de las nubes marinas o bien la inyección de aerosoles en la estratosfera. ¿Cómo se pueden ponderar los beneficios, oportunidades que pueden plantear estas oportunidades frente a los riesgos que comportan no hacer nada frente al cambio climático? ¿Y cómo puede participar África en estas deliberaciones a nivel mundial sobre la modificación de la radiación solar? Bueno, me gusta que incida en la participación de África de manera equitativa y justa. Creo que es lo fundamental. Hay que ser también transparente, justo y transparente. Necesitamos estos tres elementos para que la conversación sea realmente auténtica y útil con respecto a la modificación de la radiación solar. Hemos de ser muy cautos. Las tecnologías que alteran el clima comportan consecuencias y todavía no las entendemos bien. Por eso tenemos que ver dónde se utilizan estas tecnologías. Muchas de ellas son novedosas, no se conoce bien cuál es la repercusión que tienen. Estamos hablando de estos temas cuando ni siquiera sabemos cuáles son las cifras, cuánto carbono se ha absorbido, por ejemplo, cuál es la cantidad de luz que se puede reflejar. Es decir, no hay cifras, datos fehacientes que nos permitan tener una conversación seria sobre el tema, al menos así lo veo yo. Por tanto, no podemos saber qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, con la siembra de nubes que lleva varios años realizándose, no se sabe muy bien realmente cuáles han sido sus consecuencias. De nuevo, tenemos que ver si se mejoran los medios de vida. Ya estamos viendo muchos cambios, por ejemplo, en las enfermedades zoonóticas,
Por ejemplo, también hace poco hemos visto plagas de mangostas de langosta del desierto que estaban fuera de temporada. Hay que ver cuáles son las tecnologías que se han utilizado, si han tenido una repercusión en estas zonas y cuáles son las repercusiones también que pueden tener para otros países. Y sería fundamental establecer una serie de normas ISO y que estas tecnologías, antes de aplicarse, las cumplieran. En África hay interés o un debate acerca de estas tecnologías. No. Por eso necesitamos un espacio multilateral para llevar a cabo para mantener esta conversación, porque hay países que están realizando experimentos y necesitamos saber qué comporta para todos los demás. Estamos llegando al término de esta reunión y quisiera hacerle una pregunta personal. Ha sido un año muy difícil, uno de los más difíciles. La pandemia tiene efectos devastadores en África, tenemos también las consecuencias del cambio climático y además usted como funcionaria internacional se ha tenido que ocupar de todas estas cuestiones. Consciente de la gravedad de los problemas que nos aquejan, ¿cómo consigue mantener la esperanza y cuál es la filosofía que guía su forma de pensar y su actuación? Bueno, yo siempre me planteo que si logramos aplicar políticas adecuadas, podremos mejorar la vida de unas cuantas personas. Como usted ha dicho, la COVID ha causado estragos, ha puesto muchas economías en jaque y cuando se gestiona una crisis hay que tener muy claro cuál es el objetivo. El objetivo en última instancia es mejorar la vida de las personas a través de nuevas tecnologías o de distintas iniciativas, pero se necesitan puestos de trabajo, se necesita paz en el continente también. Sin estabilidad, sin empleo, pues es difícil seguir adelante. Por eso, cualquier tema que se aborde dentro del cambio climático tiene que incorporar cómo mejorar la vida de las personas para que avancen hacia un futuro más próspero y sostenible. Ese es el objetivo también y que todo nos ayude a lograr los objetivos de la Agenda 2030. Estamos avanzando poco a poco. Y bueno, pues nos vamos acercando a ese objetivo. Muchísimas gracias. Gracias por haber participado en esta entrevista. Se lo agradezco enormemente. Gracias a ustedes.